Y seguimos con el cine. Hay una película digna también de mencionar, porque además de las películas que he ido diciendo esta tarde, todos los hombres del presidente y alguna más, Jauría Humana, Robert Redford es el protagonista. Las aventuras de Jeremy Johnson es una película de Sidney Pollack y se trata de la película norteamericana, año 1972. Hastiado, digamos, de la civilización que le rodea, el personaje Jeremy Johnson decide alejarse de todo y adentrarse pues en las heladas montañas americanas. Y a partir de ahí comienza su personal lucha por subsistir en plena naturaleza, donde debe aprender a cazar, a pescar, a comer en situaciones extremas, con la ayuda de otro veterano trampero que se encuentra. Entra en contacto con los animales salvajes, descubre la violencia del hombre en estado primitivo, con todo lo que esto supone. Cuando aprenda a convivir y a luchar contra los indios que pueblan aquellas tierras, en las que deberá también cuidar de su propia familia frente al medio hostil en que se mueve, ¿no? Es cierto que con este trabajo Robert Redford tiene la oportunidad, de la mano del director, de hacer un trabajo que se denomina serio, dado que mucha gente hasta ese momento se le calificaba como un guaperas, eso que se dice un sex symbol, y que su interpretación estaba, digamos, ligada a un aspecto puramente físico, ¿no? Aquí Sidney Pollack sacó, yo creo, lo mejor de Robert Redford, que tiene carta de presentación hace muchos años. Ya había compartido proyectos, Propiedad Condenada, había hecho Tal como éramos, Memorias de África maravillosa, Habana. Y aquí Redford va a encarnar a un viejo héroe americano, cuyo nombre está escrito, digamos, en la historia de los Estados Unidos, con letras de sangre, conocido como el comedor de hígados o el asesino de cuervos, por su lucha de supervivencia contra los indios Crowns, con todo lo que eso implica, ¿no? Por tanto, su personaje es una pura metáfora del individualismo aceptado, del hombre que pretende encontrarse a sí mismo, evidentemente lejos de una civilización que detesta, aunque lo que encuentre, ojo, en plena naturaleza, sea posiblemente más violencia, pero esta vez en estado puro y sin hipocresía, que es un detalle a tener en consideración. Tanto el actor como el director se esforzaron por dotar a la historia de un aire naturalista, para, digamos, para lo cual se documentaron extensamente sobre las costumbres de los tramperos pioneros y trabajaron durante casi un año de rodaje en exteriores con un guión abierto partiendo de varias novelas, ¿no? Y les dio un buen resultado, una película realmente muy interesante de ver, formando parte de ese cine independiente norteamericano, que lo ves, que disfrutas en espacios abiertos y que contemplas toda una evolución y toda la idiosincrasia de un sector de los Estados Unidos de América. Yo siempre, cuando alguna persona me ha dicho alguna observación sobre los norteamericanos, siempre he dicho: ¿tú has visto películas del oeste, de los westerns famosos? ¿Habéis visto cuál era la reacción del granjero que está en su casa y de repente ve en el horizonte un jinete o unos jinetes? Lo primero que coge es el rifle, o lo primero que se pone es el cinto con la cartuchera con la pistola. Aquello que se dice, primero se dispara y luego se pregunta, ¿no? Yo esto lo aprendí hace muchos años de José Luis Garner, el príncipe de los críticos, desgraciadamente ya fallecido,
escribía en La Vanguardia, fue ayudante de realización, si no recuerdo mal, de Roberto Rossellini. En fin, un hombre que era una joya, escribiendo y analizando las películas. Claro, es una psicología que va quedando en el ADN, que es duro poder superar ciertas cuestiones, porque forman parte de la historia, forman parte de la psicología colectiva. Pero no echemos piedras en el tejado de los vecinos, que nuestro, el de las Españas, es de cristal. Cosas que son muy difíciles de superar, que son muy complicadas, que es de liberarse para pasar a otro estadio distinto, diferente, no diría de perfección, sino de maduración. La perfección es un término que no me acaba de gustar para nada, sí, pero sí el hecho de ir madurando e ir aceptando y viendo lo que ha habido, lo que hay y lo que puede haber y lo que se puede mejorar, dicho de alguna manera. Las aventuras de Jeremy Johnson, 1972, con la batuta de Sidney Pollack y Robert Redford en la pantalla. Ahí os lo dejo. Gracias por, como siempre.